Bueno, que los patitos vamos a tratar la foralidad y el concepto económico y lo que significa también para el régimen común. Y sobre todo, teniendo en cuenta hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro del país, construcción foral nacional vasca, y hacia afuera, teniendo en cuenta de que aún vivimos en un estado llamado Estado español y en un marco europeo en donde nos encontramos con la situación en la que sí, el concierto económico podría ser la respuesta para la financiación de las comunidades europeas. Comencemos con el ámbito interior. El señor Ochandiano, debido a la situación de la fiscalidad, que debe revisarse cada cierto tiempo, cosa que, evidentemente, no debe hacerse a tontas y a locas, ni debe hacerse en un ciclo que sea obligatoriamente secuencial, respecto de una idea de que obligatoriamente cada 10, 15, 20 años tenga que renovarse la fiscalidad porque sí, sino aquella que tenga una situación de dificultad para seguir funcionando de la manera que lo solía, y eso nos llevaría ciertamente a una situación en la que tal vez la plantilla impositiva completa sea obsoleta. Es decir, los sujetos que son la base imponible para tener esos recursos por parte del sector público, a través de la hacienda, que en el caso vasco de las 4 haciendas forales tienen que incorporar toda la plantilla impositiva completa, es decir, es una hacienda 100% entera. Eh, Deben de sustentar en una realidad que es precisamente lo que la sociedad es en la realidad. No sobre una plantilla que viene heredada desde hace una serie de años o décadas y que eso ha significado que tal vez los hechos imponibles hayan en un momento dado ejercido una merma de recursos y esto suponga una dificultad respecto a ingresos y gastos. Y la idea de subir tipos en determinado ámbito y eso suponga una disfunción que la gente acabe cansándose y cabreada, sobre todo con la situación respecto del gasto que viene derivada de políticas que, bueno, no sería el caso de lo que estamos comentando ahora, pero sucintamente se puede mencionar respecto de la idea inducida de que los vascos tendríamos mala sanidad, mala educación, malos servicios públicos, malos servicios sociales, con una situación que resultaría curioso poder entrelazar el hecho de que un discurso desde un ámbito tipo Sumar Podemos vendrían a decir que es necesario hacer público todo porque se gasta poco en estos servicios esenciales y que el modelo cooperativo sería en esencia un modelo privado completamente, como si estuviera en manos de Soros, Bill Gates o Elon Musk. Y cuando vemos Vox nos encontraríamos con que se gasta demasiado en el ámbito público, se regalan prácticamente con las bolsas de patatas fritas las ayudas públicas en el País Vasco, gracias al concierto, por supuesto, porque si no lo harían, pero a cargo del Estado, lo cual no les gusta mencionarlo porque significa reconocer que los ingresos y gastos son 100% cosa del ámbito vasco en buena medida, aunque con el tema del cupo y el tema de los ingresos por parte de las políticas que todavía gestiona el Estado. Por tanto, 100% no es 100%, pero claro, el Estado español tampoco es independiente al 100% respecto de los flujos financieros, respecto, por ejemplo, en marco de la Unión Europea y respecto de otras instancias internacionales. Por lo que la independencia o plena soberanía no la tiene nadie. Por eso se puede decir yo quiero ser tan dependiente como lo es España o lo puede ser Francia. Pero que esas dependencias o esas servidumbres las decidamos nosotros. En el ámbito interno, por lo tanto, nos encontramos con una situación en la que el juego de mayorías y minorías establece que son las diputaciones forales, son las juntas generales en donde se aprueban legislativamente las medidas fiscales las que deben de fijar cuáles son los impuestos, cuál es el marco donde la capacidad regulatoria de la mitad de los impuestos prácticamente es endógena y aquellas que tienen que ver con los precios de las cosas, el tema del mercado, son puestas en el marco del Estado español. O algunas con recomendaciones venidas de Bruselas y del marco de la Unión Europea. Pero en cualquier caso, tenemos esa situación en la que en las diputaciones, en el caso del Gobierno de Navarra, la Diputación Foral está subsumida en el ámbito de la comunidad autónoma,
y por eso se llama comunidad foral, por comunidad autónoma y diputación foral, ¿no? Fusionado, eh, nos encontramos con la idea respecto de una ley que se aprobó en el Parlamento Vasco en 1990 de homologación del ámbito impositivo, teniendo en cuenta de que, como ha dicho alguna vez Pedro Luis Uriarte, padre de la criatura del concierto de 1980, que sucintamente es el que luego se renovó en el año 2002 y que es vigente ya a perpetuidad, salvo que suceda un hecho disruptivo, una guerra, un golpe de Estado, este tipo de cosas que pueden ser dolorosas, no solamente para el concierto, sino también para los derechos humanos de todos los que estamos aquí presentes, dijo que en buena medida nos encontramos con 5 haciendas. En el caso de la comunidad autónoma nos encontraríamos con 4 haciendas. ¿Y cómo 4? Estaría la Hacienda Foral de Vizcaya, la Hacienda Foral de Guipúzcoa, la Hacienda Foral de Álava y la Hacienda General del País Vasco. Con esa capacidad de armonización del Parlamento Vasco que estaría ahí, en conserva, y que en buena medida solamente ha sido utilizada cierta capacidad para este marco global, con ese recargo que en 1983 se impuso el señor Pedro Luis Uriarte con el Parlamento Vasco de mediante para establecer un recargo sobre el IRPF que sirvió para financiar las obras requeridas y todas las circunstancias derivadas de la reconstrucción por las riadas, las inundaciones que se produjeron en agosto, especialmente en Bilbao, pero también en Bermeo y en otras localidades en el ámbito de Guipúzcoa. Por eso nos encontraríamos con una situación en la que hay que tener claro cuál es el ámbito y que, dado que el marco jurídico político establece en la Constitución, en la disposición adicional primera, que el Estado, es decir, la propia Constitución, es decir, el marco jurídico político, reconoce y ampara los derechos históricos de los territorios forales, de los territorios históricos. ¿Cuáles son? Araba, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. Estos 4. Esto es una sentencia de 1988 que establece la delimitación y hasta ese momento podría haberse establecido y ciertamente aún se puede establecer si una sentencia del Tribunal Constitucional hace una relectura el hecho de que hay otros territorios forales en el caso del Estado español. De la foralidad vasca, no necesariamente. De foralidad de otra realidad. Por ejemplo, el actual Estatuto de Aragón establece la palabra foralidad dentro de su marco legislativo. Es decir, dentro de la estructura de articulado, habla de foralidad en el caso de Aragón, lo cual está limitado respecto de los decretos de nueva planta de comienzos del siglo XVIII, al igual que nos encontraríamos con Baleares, con Valencia y con la propia Cataluña. Y Aragón estaría en ese ámbito, con ese corse que habría que liberar, sobre todo con el hecho de que Valencia, con simplemente el derecho civil foral, nos encontraríamos con la realidad de que se ha aprobado una cosa en las Corts de Valencia, y luego, cuando ha sido la idea de trasladar aquello a Madrid, tanto el PP como el PSOE, como el PSOE como el PP, han votado en contra, a pesar de que en las Corts Valencianas han dicho que en las situaciones de derecho civil foral valenciano ameritan una reivindicación. Con lo cual les han mentido a la cara a los valencianos, como para hablar de un concierto político, económico o jurídico con la Comunidad Valenciana en forma de un estatuto plenamente de nacionalidad, plenamente con una fiscalidad propia, plenamente con una defensa de la lengua y otras circunstancias que pudieran ser. Con lo cual, ahí tenemos una limitante para el caso vasco, lo mismo que con el pacto de 1980, que establece que la fiscalidad global, es decir, la presión fiscal del País Vasco debe ser globalmente equivalente a la que existe en el Estado español en el régimen común, con lo cual existe esa limitante de que debe haber una presión fiscal global equivalente, con lo cual de paraíso fiscal nada, y luego nos encontramos con esa limitante que es misma plantilla impositiva, y nos encontramos con otro limitante como es que la mitad de los impuestos ligados sobre todo a la capacidad de mercado en el tema de la fijación de los precios viene delimitado fuera
de la capacidad normativa que pueden tener las instituciones forales. Y aún así, es un buen pacto porque, a fin de cuentas, recaudamos nosotros y podemos gastar nosotros. Tuvimos un conversatorio con Eduardo Andrade hablando de presupuestos, y ahí en el presupuesto, por ejemplo, de un ayuntamiento como Hecho, viene Udalcucha, que es una parte fundamental, un 45% de los ingresos que vienen desde ese ámbito en el que primero anualmente se establece para el cálculo de lo que se establece, vienen los ingresos por parte de las haciendas, se ponen en común, ahí está el órgano de coordinación tributaria, y luego nos encontramos con la aportación. Primero, la aportación es el término navarro, en el caso de la comunidad autónoma es el cupo, y después, con el dinero restante, es como se financian el presupuesto aprobado por el Parlamento Vasco, los 3 de las Juntas Generales para las Diputaciones y los 251 ayuntamientos encuadrados en Eudel, cuyo presupuesto en parte depende de esta recaudación. Así nos encontramos con esta situación en la que la estructura es más o menos clara. Constitucionalmente estableció que esos territorios históricos, territorios forales, en cuyo elemento fundamental se establece ese reconocimiento de amparo y respeto de lo que es la situación de derecho civil foral, de concierto económico. El concierto es lo más importante. Nos encontraríamos con una derivada, sobre todo con el caso del concierto, de que la entraña del sistema de concierto deriva de la diputación foral, del territorio histórico. Para ellos, la provincia y la diputación provincial. Con lo cual, desgajar, como ha podido decir Ochandiano, como ha podido decir Bildu, la situación del sistema de concierto y elevarlo completamente al ámbito del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, es un ataque político y es una situación que amerita ser reconocida como un elemento de partidismo. El ataque político significa que si en un momento, ya sea el órgano constitucional correspondiente, como es el Tribunal Constitucional, ya sea cualquier ciudadano que piense que puede interponer alguna correlación en el órgano correspondiente a través de sus representantes, ya sea a través de un ataque precisamente a través del Tribunal Constitucional, a través de diputados, senadores, recurso de inconstitucionalidad, lo que sea, si se hace ese cambio, que en principio pudiera ser del artículo no el 46, sino del 47, cuya reforma interna pueda no ser susceptible de que el Estado piense que es no solamente una reordenación interna y por lo tanto no se tenga que meter y por lo tanto podría ser el modelo simplificado de reforma del estatuto. Luego estaría la ley de territorios históricos, que eso es harina del Parlamento Vasco, y con esa situación nos encontraríamos que estaría invalidada por parte de los vascos de la disposición adicional primera de la Constitución. Con lo cual podrían no solamente requerir la disolución de la propia foralidad, sino evidentemente lo que incorpora como es el propio concierto, incorporándonos de rebote al régimen común. Por eso resulta alucinante propuestas como esta, sobre todo teniendo en cuenta de que esos partidos que están en las juntas generales de los 3 territorios, aunque con diferente composición, son los mismos partidos que están en el Parlamento Vasco. Con lo cual, hacer una valoración de la dificultad respecto a llegar a un acuerdo mancomunado para 3 instituciones en vez de para una, resultaría alucinante porque sería más o menos como llegar a un acuerdo para 251 instituciones. Y eso se hace una vez cada 4 años, pero se hace respecto de las investiduras de los ayuntamientos, con lo cual no solamente es una tontería enorme, sino es una falta de voluntad política y una falta de ética respecto de que si usted es un representante político, lo que debe hacer es sincerarse con su elector y decirle: la dificultad es esta, vamos a hacerlo y vamos a llegar a un acuerdo porque lo importante es tú y es tu bienestar.
Pero el ámbito partidista. Hay alguien que piensa que Bildu va a llegar al gobierno vasco. Y va a llegar pronto. Y es más fácil debido al aprendizaje que se tuvo por parte de Patxi López, que hubo una diputación, la de Vizcaya, que supuso un granúnculo en el culo para el señor Patxi López. Porque no se plegó a sus designios. No hizo lo que desde Ajuria querían que se hiciera, de ese bipartito entre el PSOE y el PP. Sí, hubo cargos internos, intermedios, no en el Consejo de Gobierno, pero sí dependiendo, por ejemplo, del departamento de Idoia Mendia, había gente, como el director de Isempe, que eran del PP, mano derecha de Andoni Basagoiti. La partidista es esta. Sabiendo lo que ha pasado en el momento de 1900... No fue tan atrás. 2009-2012. 2009-2012. Cuando el PP pactaba con el PSOE. Luego parece que tienen dificultades para pactar en Madrid y hacer goce coalition y otras cosas. O llegar simplemente a acuerdos de Estado. Lo cual ciertamente es alucinante porque parece que el frontispicio está un poco distorsionado. En ese momento hubo esa situación en la que 2011-2015 la Diputación de Guipúzcoa estaba en manos de Bildu. La Diputación de Araba está en manos del PP. Y la Diputación de Vizcaya se mantuvo en manos de AJPNV. Por tanto, desde junio de 2011 hasta septiembre de 2012, en ese periodo de tiempo, de poco más de un año, nos encontramos con una situación en la que quien arruina los proyectos de Patxi López es la Diputación de Vizcaya. Hasta ese momento las tres diputaciones estaban en manos de AJPNV. Con lo cual fue incapaz de llevar a cabo una política debido a que ninguna diputación estaba en manos del Partido Socialista. Sí del PP, la de Álava, pero en principio es la que menos punch podía tener a la hora de facilitar la vida a ese gabinete del señor López. El señor Ochandiano, en caso de quererse el Lehendakari, quiere tener la hucha. Quiere tener los dineros. Pero no los dineros como los que había ahorrado durante una década del año 1999. Ahí sí, 1999 hasta el año 2009. Idoia Zenarruzabite como vicelehendakari de el señor Ibarretxe, que mantuvo ahí la cuenta bien ajustadita, sin generar déficit y sin generar deuda. Es más, llenando la hucha. Lo cual luego sirvió para no hacer un descosido tan grande como hicieron los tripartitos en Cataluña a la hora de hacer gasto público en modo keynesiano, como si no hubiera un mañana. Lo cual ciertamente resulta curioso porque cuando llega Patxi López, una de las medidas que toma el señor Bengoa, trama Bengoa, que decían en Arabatic, fue quitarse de medio un stock de mascarillas. Y eso con el tiempo estuvo un poquito mal con lo que luego pasó una década después, en 2020. Pero bueno, ciertamente resulta curioso esta situación de hemeroteca, porque normalmente la gente suele tender a olvidar, y es razonable porque tenemos el cerebro que tenemos, no tenemos una situación en la que podamos recordar todo como si fuera esto... un fichero en el que puedes ir recordar todo absolutamente de manera brillante, pero cuando uno recupera esa memoria a través de hemerotecas, nos encontramos cosas bastante curiosas. Por tanto, a nivel interno, Ochandiano trata de establecer, bueno, en tiempos de inteligencia artificial es ilógico que tengamos 3 diputaciones y 3 haciendas y 3 no sé qué. Este tipo de planteamiento ya lo he escuchado antes. Somos 2.200.000 habitantes, básicamente la comunidad autónoma vasca. ¿Cuántos concejales, toda la población, serían en Nueva York? Concejales. ¿Cuántos concejales serían en Los Ángeles? En Ciudad de México. ¿Seríamos un barrio de Tokio?
tan solo. Ni siquiera tendríamos un ayuntamiento propio, dado que estaremos subsumidos dentro de la municipalidad de Tokio. Con lo cual, ojo, cuidado con las cosas que se dicen, porque entonces, igual de un plumazo, nos podemos quitar todas las institucionalidades y poner simplemente a un concejal delegado de barrio y ya está. Respecto de lo que pueda ser una gran urbe del mundo contemporáneo. Y ojo, que en este siglo XXI van a haber muchas urbes en África y a ver cómo están organizados. Porque si es por población, también podemos tirar por ese lado. Y podemos decir muchas barbaridades, pero el país que tenemos es el que es. La derivada viene de un pasado sedimentado respecto de la foralidad, que es un hecho singular, un hecho democrático, de abajo arriba, mandato imperativo, que nos establece una forma de construir el país. Y que tenemos una herramienta que otros desean. Otros hicieron un proceso enorme para al final querer un pacto fiscal. Y para desear ese pacto fiscal. Algunos fueron a la independencia y lograron un 45%, me refiero a Escocia. Y después desean un pacto fiscal como los vascos. Pidiendo informes, después del no a la independencia, pidiendo informes para ver si se podía trasladar parte del modelo a través del Scottish National Party. Por tanto, no debemos tirarnos piedras a nuestro tejado y sentirnos más orgullosos de lo que tenemos y explicar lo que tenemos. Hacer pedagogía de este instrumento, de esta herramienta tan buena que tenemos a la hora de ser dueños de nuestro destino, por lo menos en una parte importante. Como decía, en buena medida puede ser un signo para la propia Unión Europea en el que nos encontremos que sí, los estados, como hacen las diputaciones forales, recauden los impuestos y paguen un cupo a las competencias transferidas a la Comisión Europea, gobierno de la Unión Europea. Por tanto, el sistema, surgido el día 28 de febrero de 1878 y que en el 28 de febrero del año 2028 va a cumplir 150 años, no solo tiene potencialidad para seguir teniendo vertebración del territorio vasco, sino también para aportar al futuro de la Unión Europea. Qué alucinante, ¿verdad? Y hacia el exterior nos encontramos con una situación en la que vienen unas condonaciones, unas quitas de deuda de 83.000 millones de euros. ¿Esto qué significa? Significa que el Estado está en una situación difícil y solamente puede parchear. Cuando nos encontramos con una situación, por ejemplo, con Unión del Pueblo Navarro y su señora, Cristina Ibarrola, que es concejal en el Ayuntamiento de Iruña, solamente concejal. Ya hemos hablado respecto de su posición en el ámbito de ser, entre comillas, jefa de la oposición en el Parlamento Foral, aunque no esté en el Parlamento Foral y no sea miembro, y solamente sea miembro de la Corporación Municipal de Iruña, como portavoz del grupo principal de la oposición. Ha dicho dos cosas que son alucinantes. Una primera, creo que ya lo comentamos respecto de UPN en este canal, la idea de agravio comparativo. Lo cual resulta curioso porque tanto la Comunidad Foral de Navarra como la Comunidad Autónoma del País Vasco tienen 0 euros del FLA y del Fondo de Liquidez de Proveedores. Porque cuando se produjo aquella crisis de 2008, nos encontramos con una situación en la que las 15 comunidades de régimen común no podían salir a financiarse en mercados internacionales. No podían pedir liquidez en ningún lado. El mercado se les cerró. Y eso significó que tenían que pedir ayuda al Estado. Resulta curioso y ocioso tener que recordar, lo hice en un texto sobre la quita de la deuda respecto a lo que había pasado, que está en Arabatic, nos encontramos con una situación que si tiramos del hilo, cuando dicen, estos vascos van a recibir un dineral, una morterada de dinero, porque siempre negocian y beneficianse de todo lo que... como si fuéramos nuevos judíos. Esa imagen estereotipada del judío, siempre huraño, siempre agarrado, siempre con la nariz aguileña y todo esto, pues seríamos como los nuevos judíos. Y siempre que hay dineros en juego en España, tate, ahí seguro que están los vascos.
y no saben o no quieren saber o no les interesa el hecho de que se han beneficiado de muchas de las cosas que los vascos primero han roto el hielo y después han ido por detrás los demás diciendo, nosotros queremos también de eso. Lo mismo que, por ejemplo, con la delegación en Bruselas, que luego todas las comunidades han tenido una. La primera fue a finales de los años 80, creo que fue en el año 88, cuando Lehendakari Ardanza quiso abrirla, y durante 6 años, hasta 1994, estuvo el asunto judicializado. Hasta que en 1994, y gracias a Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, entre otros, se estableció una doctrina a través del Tribunal Constitucional que aquello no eran relaciones internacionales. Y que podían permanecer las comunidades en Bruselas con una delegación permanente para esas relaciones del día a día con precisamente las comunidades europeas. Después han abierto todas. Cuando en esa época nos encontramos con la iniciación de las obras del Museo Guggenheim de Bilbao, que es interesante para lo que voy a decir respecto de lo que al final acabó siendo el FLA y el Fondo de Proveedores, que no se hizo antes, pero se hizo en el año 2008, en adelante, con esa crisis. Para hacer el Guggenheim se dio carta de naturaleza a una serie de instrumentos financieros para la comunidad autónoma vasca, para poder salir a mercados internacionales, especialmente el mercado de Nueva York. Precisamente Museo Guggenheim, venido de la Gran Manzana. Ese instrumento luego fue autorizado para otras comunidades autónomas en la década de los 90 y de comienzos del siglo XXI. Y eso permitió a algunas de las comunidades a financiarse también por este medio y obtener recursos. Pero cuando el desequilibrio respecto de ingresos y gastos, la situación respecto de la propia financiación de las comunidades autónomas de régimen común, que viene del FLA de septiembre del año 1980, que debía de haberse renovado en 2014, no lo hizo en 2019 y no lo hizo en 2024, nos encontramos con una situación en la que las comunidades de régimen común gastan, pero no ingresan. Sí se medirá impuestos cedidos, concertados, pero a fin de cuentas, cuando Madrid, Ayuso, dijo, eliminamos todos los impuestos concertados. ¿Por qué lo hacía? Porque era un monto tan pequeño, sobre todo comparativamente con el volumen del presupuesto de la Comunidad de Madrid, que podía darse ese lujo. Ese lujo político, partidista, de poder posicionarse en el discurso de nosotros bajamos impuestos, a pesar de que el impacto real fuera mínimo o prácticamente nulo. Por eso es interesante esta situación en la que, debido a ese déficit estructural no corregido de la problemática de no actualizar la situación del marco regulatorio de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común, deriva ese problema respecto de estos dos fondos que no son los únicos. Existían otros para compensar problemas de territorialidad, de demografía, de dispersión de la población, de orografía, incluso una serie de elementos que prácticamente nadie, al desafío de ponte 15 minutos delante de una cámara y explícame el modelo de financiación de régimen común. Juan Ramón Rayo, aparte, sí puede hacerlo. Pero digamos que la mayor parte de la gente es incapaz. Y al final acaba derivando de lo que usted ya sabe, hablando del método foral y del sistema económico de concierto, del cupo y diciendo cosas que no tienen ningún sentido y no tienen ninguna realidad. Y metiéndonos en el saco con cosas que es parte de desinformación y problemáticas varias. Por eso resulta ciertamente curioso esta situación en la que habrá que estar ojo a visor. ¿Por qué? Pues porque evidentemente no tenga ningún impacto en el cupo debido al traslado de la deuda de las comunidades autónomas al Estado, y al ser entonces deuda del Estado, entonces se corre el peligro de ser mancomunada y por tanto el índice de imputación del 624 opere, porque también pagamos respecto de la deuda globalmente considerada del Estado. Por eso debemos de tener muy claro lo que tenemos hacia adentro de la estructura tal y como está garantizada para que funcione y mantengamos el sistema, como hacia afuera respecto de sugerencias voluntariosas o pactos políticos respecto de liquidaciones de deuda que puedan haber ahí. Y la propuesta
para Europa. El concierto salvará las finanzas de Europa. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpien.